Esta era la antigua y sagrada ciudad de Jerusalén. Sus calles de piedra, marcadas por siglos de historia, se preparaban para presenciar dos momentos más dramáticos y decisivos da fe Crista. Fue allí donde Jesús, el Nazareno, entró sabiendo que su hora se acercaba. No quedaba mucho tiempo. El fin de su ministerio terrenal estaba próximo. Pronto compartiría una última cena con sus discípulos, un momento íntimo, cargado de simbolismo, antes de enfrentarse a la traición, al juicio y a la ejecución. En cuestión de horas, pasaría de ser aclamado como rey a ser entregado como si fuera un criminal. El mismo pueblo que agitó ramas de palma y gritó Hosanna, lo abandonaría ante el rugido de la multitud. Mientras avanzaba hacia la zona del templo, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Era como si la ciudad misma percibiera el peso espiritual que se cernía sobre ella. El destino de Jesús ya estaba escrito, y cada paso lo acercaba más al cumplimiento de esa misión. Entre la multitud había rostros familiares, pero uno de ellos ocultaba una oscuridad profunda. Judas Iscariote. No era un extraño. Era uno de los 12. Uno que había caminado junto a Jesús, que había comido con él, que había visto milagros con sus propios ojos. Sin embargo, algo había cambiado. Esa noche, según los relatos sagrados, al salir del aposento alto, Judas fue tomado por una fuerza tenebrosa. Su destino lo llevaría directamente a la casa de los sumos sacerdotes, un lugar donde la conspiración ya estaba tejida y aguardaba su llegada. Judas no vacilaba. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Conocía las costumbres del Maestro. Era consciente de que, después de la cena, Jesús se retiraría para orar, como solía hacerlo, en un lugar apartado detrás de los muros de la ciudad, el jardín de Getsemaní. Aquel espacio rodeado de olivos, silencioso y solemne, era un refugio espiritual. Allí, el Hijo del Hombre buscaba comunión con el Padre. Getsemaní, que significa prensa de aceite, aún existe hasta el día de hoy, y algunos de esos mismos olivos milenarios siguen en pie, como testigos silenciosos de una de las noches más impactantes de la historia humana. Mientras tanto, en medio de ese paisaje tranquilo, los discípulos no imaginaban lo que estaba por suceder. Las oraciones de Jesús comenzaban a elevarse entre los árboles, pero pronto serían interrumpidas. Judas, acompañado por soldados armados y guiados por la ambición de los líderes religiosos, ya se aproximaba bajo la sombra de la noche. Sin embargo, antes de ese encuentro, ocurrió algo profundamente conmovedor. Jesús se apartó, solo, y cayó de rodillas. Lo que ocurrió a continuación ha asombrado a generaciones enteras. Comenzó a sudar sangre. Literalmente. Un fenómeno reconocido por la medicina como hematidrosis. Es extremadamente raro y se produce cuando una persona enfrenta un nivel de estrés tan abrumador que los vasos capilares de las glándulas sudoríparas se rompen, mezclando la sangre con el sudor. Era como si su cuerpo ya comenzara a cargar con el dolor de la cruz, incluso antes de ser tocado por ella. Y en medio de esa angustia indescriptible, brotó una oración que atravesó los siglos. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Una rendición completa. Una aceptación del propósito divino, aun sabiendo que significaba sufrimiento y soledad. Fue un momento que reveló la dimensión humana y divina de Jesús, su temor, su valentía, su fidelidad. Tras aquella oración, volvió hacia sus discípulos y los halló dormidos. El cansancio los había vencido. Pero no había tiempo para más. La hora había llegado. Judas apareció entre la oscuridad, ya no como discípulo, sino como traidor. Con él, un grupo de soldados armados con antorchas, espadas y corazas. El silencio de la noche fue quebrado por pasos apresurados, órdenes firmes y el resplandor de las llamas. Pedro, en un arranque de impulso, tomó una espada y atacó, cortando la oreja de uno de los guardias. Pero Jesús, en un gesto que desconcertó a todos, sanó al herido y se entregó sin resistencia. Con eso, se cumplía una antigua profecía: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y así fue. Los discípulos huyeron. Jesús quedó solo,
enfrentando el peso del mundo. Fue arrestado y llevado rápidamente a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Ese lugar se encontraba en la parte alta de la ciudad, una zona residencial de élite donde vivían los más influyentes. Allí comenzaría el primero de 6 interrogatorios que enfrentaría durante esa larga madrugada. A partir de ese momento, se desencadenaría el juicio más injusto y polémico de toda la historia humana. Los sumos sacerdotes, figuras veneradas por el pueblo aunque subordinadas al dominio romano, preparaban acusaciones. Anás fue el primero en interrogar a Jesús. Le preguntó acerca de sus discípulos y de su enseñanza, sin saber que Pedro y Juan estaban cerca, observando todo desde la distancia. Jesús, con serenidad y claridad, declaró que nunca actuó en secreto. Su mensaje fue proclamado públicamente, especialmente en el patio de las mujeres del templo, un lugar accesible tanto para hombres como mujeres, donde cualquier persona podía escuchar su voz. Ante su respuesta, uno de los guardias lo golpeó en el rostro. Pero incluso herido, Jesús no guardó silencio. Lo miró fijamente y le dijo: «Si he dicho algo malo, muéstramelo, pero si lo que he dicho es verdad, ¿por qué me golpeas?». Juan capítulo 18, versículo 23. Una pregunta simple, pero profunda, que aún resuena con fuerza. Después de esto, Jesús fue conducido ante Caifás, el sumo sacerdote principal en ese año. Ya era cerca de la medianoche. Arqueólogos modernos han identificado con gran precisión el lugar donde pudo haber estado esa residencia. Pero mucho antes de aquella noche, Caifás había pronunciado una frase que marcaría toda la narrativa: «Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo». Juan capítulo 11, versículo 51. Con esas palabras, pretendía justificar lo que estaba por suceder. Y sin embargo, esa frase, tan calculada y cargada de intereses políticos, ha sido debatida durante siglos por teólogos e historiadores. Porque sin saberlo, Caifás había profetizado algo mayor. No solo hablaba de preservar a la nación, hablaba del sacrificio que cambiaría para siempre el destino espiritual de la humanidad. Una frase política, pero cargada de un peso profético que ni el mismo Caifás parecía comprender por completo. Sus palabras buscaban justificar una decisión injusta, pero terminaron revelando un propósito más alto que estaba en movimiento desde antes de la fundación del mundo. Mientras tanto, fuera de la casa del sumo sacerdote, un discípulo luchaba contra su propio temor. Pedro, impulsado por el deseo de saber lo que ocurría con su maestro, se mantenía entre las sombras, observando a distancia. No quería alejarse, pero cada paso hacia la verdad lo colocaba más cerca del peligro. Su rostro fue reconocido por algunos que estaban en el patio. Uno a uno, comenzaron a señalarlo: «¿No eres tú uno de los que estaban con ese hombre de Nazaret?». La presión fue inmediata. Pedro, atrapado entre el miedo y la incertidumbre, negó su relación con Jesús. Una vez, luego otra, y una tercera vez, con aún más desesperación. En su interior, la vergüenza comenzaba a crecer, pero el impulso de sobrevivir lo superaba. En ese instante, resonó un sonido que cambiaría todo. No se trataba de un simple canto de un gallo, como muchos imaginan, sino del toque de un cuerno ceremonial romano, utilizado para señalar la rotación de los guardias. Un detalle histórico que confirma la precisión de los evangelios y coloca la escena en un contexto aún más auténtico. Justo en ese momento, Jesús era sacado del interior de la casa de Caifás, con el rostro herido y el cuerpo golpeado. Sus ojos, marcados por el dolor, se cruzaron con los de Pedro. Y fue como si el mundo se detuviera. El recuerdo de las palabras del maestro atravesó su mente como una espada: «Te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo suene, me negarás 3 veces». Mateo capítulo 26, versículo 34. Incapaz de soportar el peso del remordimiento, Pedro huyó del lugar y se quebró en llanto. Lloró como quien ha traicionado no solo a un amigo, sino a la esperanza misma. Mientras eso ocurría, en otro rincón de la ciudad, Judas también era consumido por el remordimiento. Ya no estaba bajo la influencia de ninguna fuerza oscura. Ahora era un hombre quebrado, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. En cuanto el primer rayo de sol iluminó los tejados de Jerusalén, Judas se presentó en el templo. Allí, arrojó las 30 monedas que había recibido como pago por su traición. Su voz temblaba al declarar: «He pecado,
entregando sangre inocente. Mateo capítulo 27, versículo 4. Pero sus palabras fueron ignoradas. Los líderes religiosos no mostraron compasión alguna. Para ellos, Judas ya no era útil. Rechazado y solo, abandonó el templo y caminó hacia las afueras de la ciudad, en dirección al valle de Hinnom, conocido también como Gehenna. Ese lugar, cargado de historia oscura, había sido escenario de rituales idolátricos y sacrificios humanos en tiempos antiguos. En la mentalidad judía, era el símbolo del juicio eterno. Fue allí, entre sombras y ruinas, que Judas enfrentó su final. No como un villano de leyenda, sino como un hombre atrapado en el abismo de sus decisiones. Mientras tanto, Jesús seguía siendo interrogado. La tercera audiencia comenzaba y los líderes religiosos buscaban una confesión directa. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, le preguntaron con hostilidad. Sin titubeos, Jesús respondió, «Yo soy». Lucas capítulo 22, versículo 70. Aquellas palabras encendieron una tormenta en el corazón de los presentes. Para ellos, no era solo una afirmación, era una blasfemia. Caifás, fuera de sí, rasgó sus vestiduras en señal de escándalo. Pero lo que no comprendían era que Jesús estaba citando la profecía del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Él hablaba como el Hijo del Hombre que vendría sobre las nubes, revestido de gloria, con autoridad divina. Esa declaración fue suficiente para que dictaran la sentencia. Pero había un obstáculo importante. Los sumos sacerdotes no tenían la autoridad para ejecutar legalmente a nadie. Solo Roma podía decretar la muerte. Por esa razón, Jesús fue conducido ante Poncio Pilato, el gobernador romano en funciones. El lugar exacto donde Jesús fue llevado ha sido tema de extensos debates entre arqueólogos y expertos en historia. Durante siglos se pensó que la audiencia ocurrió en la fortaleza Antonia, una estructura militar ubicada junto al templo. Sin embargo, investigaciones más recientes proponen una ubicación distinta: el Palacio de Herodes, una edificación monumental que dominaba la ciudad desde la parte alta. Este palacio no solo era símbolo del poder político, sino también del legado de uno de los hombres más crueles de la historia bíblica, Herodes el Grande. Herodes, el mismo que había ordenado la eliminación de todos los niños menores de 2 años en Belén, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos. Un acto de terror motivado por el miedo a perder el trono. Décadas después, en esa misma residencia, otro Herodes, su hijo, Antipas, ejercería influencia sobre los asuntos de Judea, aunque esa noche quien tenía el control era el prefecto romano, Pilato. Según los evangelios, el juicio frente a Pilato no ocurrió dentro del palacio, sino en la explanada exterior. Los líderes judíos se negaban a entrar en la casa de un gentil para no contaminarse ritualmente antes de la celebración de la Pascua. Una ironía profundamente reveladora. Aquellos que planearon la eliminación de un inocente se preocupaban más por ritos externos que por la justicia. Y así, bajo el cielo gris de una madrugada tensa, comenzaba uno de los juicios más simbólicos de la historia humana. No era solo el destino de un hombre el que se decidía, era el desenlace de un plan eterno. Y todo se desarrollaba ante la mirada de un gobernador romano que no podía imaginar que su nombre quedaría grabado para siempre en las páginas del tiempo. La impureza que tanto temía no venía simplemente del contacto físico, sino del simbolismo espiritual que representaba cruzar las puertas del palacio romano. En su interior, estatuas de deidades paganas, ídolos del panteón grecorromano, decoraban los pasillos y salones. Aquellos rostros tallados en mármol no solo ofendían la fe judía, sino que simbolizaban la opresión espiritual de un imperio que dominaba con puño de hierro. Por eso, los líderes religiosos rehusaban ingresar. Para ellos, contaminarse significaba quedar excluidos de las festividades de la Pascua. Sin embargo, paradójicamente, no tenían reparo en entregar a un inocente a la muerte. Los arqueólogos sugieren que, en los alrededores de ese palacio, más allá de los antiguos muros de Jerusalén, existía una especie de plaza, un tribunal al aire libre, donde los juicios públicos eran realizados. Los soldados salían por uno de los portones, y los ciudadanos se agrupaban en el exterior para presenciar los interrogatorios y presionar por condenas. Fue en ese espacio que dio inicio el cuarto juicio de Jesús, esta vez ante una multitud distinta.
No eran los mismos testigos de las audiencias anteriores. Ahora, el gentío no venía solo a observar, venía con sed de castigo. Querían ver una sentencia, exigían sangre, y reclamaban que Pilato aplicara la pena más temida y dolorosa del arsenal romano, la crucifixión. Desde el primer momento, Pilato se mostró desconcertado. Aquel hombre que tenía ante sí no parecía representar amenaza alguna. No comprendía por qué tanto odio se había acumulado contra alguien que, a sus ojos, parecía inofensivo. ¿Qué motivaba esa urgencia? ¿Qué clase de peligro podía representar un predicador herido y silencioso? Pilato decidió interrogarlo en privado dentro del palacio. Lo miró directamente y preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús fue tan clara como misteriosa: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Pilato quedó aún más confundido. No hablaba como un revolucionario. No parecía un agitador político. No respondía con ira ni con temor. Volvió entonces ante la multitud, con voz firme, anunció: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero sus palabras no calmaron los ánimos. Al contrario, provocaron aún más furia. Los líderes religiosos, ansiosos por cumplir su propósito, insistieron en que Pilato tomara la decisión que ellos no podían ejecutar por sí mismos. Entonces, una posibilidad se abrió ante el gobernador. En medio de la conversación con los ancianos y fariseos, Pilato descubrió que Jesús provenía de Galilea, una región que estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Y justo en esos días, Herodes se encontraba en Jerusalén. Aprovechando la coincidencia, Pilato envió al prisionero al palacio de Herodes, esperando así transferirle la responsabilidad de la sentencia. Cuando Herodes fue informado, se mostró entusiasmado. No por justicia, sino por curiosidad. Había oído muchas historias sobre Jesús. Milagros, señales, prodigios. Quería verlo hacer algo extraordinario, como si fuera un espectáculo. Esperaba algún acto sobrenatural que lo entretuviera. Pero Jesús, consciente de su destino, permaneció en completo silencio. No respondió ni una sola palabra. Ya había sido golpeado, escupido y humillado, y ahora, frente a un hombre sediento de asombro, mantuvo su dignidad a través del silencio. Herodes, decepcionado, se burló de él. Junto a sus soldados, lo vistieron con una túnica brillante, un atuendo llamativo, como burla a su fama de rey. Pero ni siquiera en medio del sarcasmo y la provocación, encontró motivo de condena. Y así, frustrado y sin saber qué hacer, lo devolvió a Pilato. Cuando Jesús regresó al tribunal, la multitud se había multiplicado. Ya no era solo un grupo reducido. La plaza rebosaba de gente. Aquella misma ciudad que días antes lo recibió con ramos de palma, cantos de júbilo y vítores de Hosanna, ahora rugía con voces que exigían su ejecución. El sol comenzaba a elevarse sobre los tejados de Jerusalén, iluminando los rostros de un pueblo dividido entre la expectativa mesiánica y la decepción silenciosa. Muchos de los presentes habían visto con sus propios ojos milagros impactantes: enfermos sanados, panes multiplicados, demonios expulsados, e incluso a Lázaro resucitado del sepulcro. Para ellos, Jesús representaba la esperanza de una revolución. Esperaban a un Mesías guerrero, alguien que organizara un ejército, que enfrentara al imperio y restaurara la independencia de Israel. Pero ahora lo veían débil, ensangrentado, vestido como un payaso por sus enemigos, y sin la más mínima intención de resistir. La imagen del libertador había sido reemplazada por la de un hombre vencido. La influencia de los fariseos, escribas y líderes del templo fue como un veneno que se infiltró en la multitud. Lo que empezó con fe, terminó en rechazo. Aquellos que levantaron sus voces para alabar, ahora las alzaban para condenar. Pilato, sintiendo la presión aumentar y buscando apaciguar la furia del pueblo, ordenó que Jesús fuera flagelado. Este castigo no era una mera formalidad. Se trataba de una de las torturas más crueles que podía infligir el poder romano. La flagelación tuvo lugar dentro de los patios interiores del palacio, en un sector reservado para los soldados. Allí, los verdugos utilizaron un instrumento temido, el flagrum, o azote romano, un látigo compuesto por múltiples correas de cuero reforzadas con fragmentos de hueso, metal y vidrio incrustados en sus puntas.
Cada golpe desgarraba la piel, causando profundas heridas. No era raro que las víctimas de esta práctica quedaran al borde de la muerte antes siquiera de ser llevadas al suplicio final. El objetivo era doblegar completamente al prisionero, tanto física como emocionalmente. En el caso de Jesús, fue una brutalidad sin precedentes, una escena de dolor extremo que muchos han intentado representar, pero que difícilmente puede ser comprendida en toda su magnitud. Y así, el hombre que días atrás había sido proclamado como el Hijo de David, ahora se encontraba desfigurado, humillado y sangrando en el corazón del poder político de Jerusalén. Aún quedaban etapas a enfrentar, mas o camino da cruz ja había comecado. Cada latigazo no solo desgarraba la piel, era capaz de arrancar fragmentos de carne y alcanzar incluso la musculatura profunda. Pero ¿por qué tanta brutalidad contra alguien cuya culpa ni siquiera había sido claramente establecida? La respuesta se encuentra en la naturaleza del poder romano y en la tensión acumulada por la presión popular. Aunque el trato violento hacia los judíos por parte de los romanos no era raro, en el caso de Jesús, la situación fue mucho más allá de lo habitual. La multitud enfurecida, incitada por los líderes religiosos, se convirtió en un combustible emocional que también inflamó a los soldados. Para muchos de ellos, Jesús era el centro del alboroto que sacudía la ciudad durante una de las festividades más importantes del calendario hebreo. Algunos de estos soldados ya habían presenciado sus juicios anteriores, y ahora se sumaban al clima de burla con crueldad creciente. La flagelación fue tan despiadada que, según registros históricos, era común que algunos prisioneros ni siquiera sobrevivieran a esa etapa. El sangrado era incontrolable, y el dolor, insoportable. En años recientes, arqueólogos creen haber identificado el lugar exacto donde Jesús pudo haber sido azotado, bajo los cimientos de un moderno estacionamiento en Jerusalén, un hallazgo que añade peso histórico a la narrativa bíblica. Pero la tortura no terminó allí. En medio de las burlas, los soldados fueron aún más lejos. Trenzaron una corona con ramas de espinos largos y afilados, y la incrustaron sobre la cabeza de Jesús. La sangre comenzó a correr por su rostro, mezclándose con el sudor y las heridas abiertas por los latigazos. Luego lo vistieron con una túnica llamativa, un manto rojo o púrpura, símbolo de realeza en el mundo antiguo, y se burlaron de él, inclinándose sarcásticamente: «Salve, Rey de los Judíos». Después de esta humillación pública, Jesús fue llevado de nuevo ante Pilato. Sin embargo, ya no era el mismo hombre que había sido presentado horas antes. Su rostro estaba inflamado, irreconocible. Su cuerpo apenas podía sostenerse. Y aún así, el clamor del pueblo no disminuyó. Al contrario, aumentó. Los gritos retumbaban por toda la plaza: «¡Crucifícalo!». Lucas capítulo 23, versículo 21. Era como si la violencia, lejos de generar compasión, alimentara una sed colectiva por destrucción. Como era tradición durante la Pascua liberar a un prisionero, Pilato intentó una última estrategia para salvar a Jesús. Puso dos nombres sobre la mesa. Por un lado, Jesús de Nazaret, un hombre que predicaba el perdón y la paz. Por el otro, Barrabás, un criminal conocido por su participación en revueltas y por haber cometido asesinato. Pilato pensó que la decisión sería evidente, que el pueblo jamás preferiría a un asesino por encima de un profeta. Sin embargo, se equivocó profundamente. Un detalle poco conocido es que, según algunos manuscritos griegos antiguos, el nombre completo de Barrabás era también Jesús. En esos textos, Pilato habría formulado la pregunta de manera aún más impactante: ¿a cuál Jesús quieren que libere? ¿A Jesús, llamado Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Una coincidencia que convierte aquella elección en algo profundamente simbólico, entre un Mesías armado con violencia y uno coronado de amor. Finalmente, al ver que su intento no surtía efecto, Pilato tomó agua y, delante de todos, se lavó las manos, declarando públicamente que no era responsable de la sangre de aquel hombre justo. Fue entonces cuando el pueblo respondió con una frase cargada de peso espiritual e histórico: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo capítulo 27, versículo 25. Palabras que serían recordadas por siglos, discutidas, interpretadas y muchas veces mal utilizadas para justificar actos que Jesús jamás habría aprobado. Pero ¿por qué los líderes religiosos querían con tanta insistencia la muerte de Jesús? El primer motivo fue la envidia.
Jesús hablaba con una autoridad que no venía del sistema religioso establecido. Enseñaba con claridad, acercaba las Escrituras al corazón del pueblo y no temía confrontar las hipocresías de los fariseos. Su influencia crecía rápidamente y las multitudes comenzaban a seguirlo, dejando de escuchar a los escribas y sacerdotes. El segundo motivo era político. Si Jesús era proclamado rey por el pueblo, los romanos podrían interpretar eso como un levantamiento. Y si se desataba una revuelta, el imperio no dudaría en aplastar la ciudad, destruir el templo y eliminar cualquier foco de resistencia. Para los líderes judíos, sacrificar a Jesús era una manera de proteger la estabilidad de la nación. Mejor un solo hombre muerto que toda una ciudad destruida. Hasta hoy, el lugar exacto donde ocurrió la crucifixión continúa siendo objeto de debate. Una teoría sugiere que fue cerca de los muros de Jerusalén, en un lugar visible, como solía hacerse con las ejecuciones públicas. Otra señala una colina situada a las afueras, conocida como Gólgota, que significa lugar de la calavera. El nombre proviene de la forma del terreno, que se asemeja a un cráneo humano, y se convirtió en el símbolo más poderoso del martirio cristiano. El camino que Jesús recorrió hasta el Gólgota, llamado por tradición la Vía Dolorosa, también es incierto. Algunos estudiosos creen que partió desde la fortaleza Antonia, pasando por calles estrechas dentro de la ciudad. Otros afirman que el recorrido fue fuera de los muros. Lo que está claro es que, poco antes del mediodía, Jesús fue clavado en la cruz. Era aproximadamente la hora tercera del día, alrededor de las 9 de la mañana, cuando se llevó a cabo la crucifixión. Fue colocado entre dos malhechores, en un gesto simbólico de desprecio. La crucifixión no estaba diseñada para una muerte rápida, sino para una agonía lenta, extenuante y pública. Era un castigo reservado para los peores delitos, un mensaje visual que el imperio usaba para infundir terror y obediencia. El Mesías, el Hijo del Hombre, ahora colgaba de un madero. Y aunque muchos no lo comprendían, cada gota de sangre que caía marcaba el cumplimiento de un propósito eterno.